Doctor, buenas tardes. Soy el residente de reumatología de primer año. eh, y vamos a empezar con el tema que es enfermedades pulmonares ocupacionales y enfermedades pleurales. Bueno, la enfermedad pulmonar ocupacional es una patología que se produce por la inhalación de polvos inorgánicos, orgánicos y también gases, que puede afectar cualquier parte de la vía respiratoria, incluyendo la pleura. Eh, Entre los síntomas clínicos que nos puede hacer sospechar de una enfermedad pulmonar ocupacional, tenemos síntomas como la rinitis, síntomas de reactividad en las vías aéreas. Nos puede dar también síntomas parecidos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, Normalmente siempre se manifiesta, bueno, enfermedades pleurales también nos puede provocar y también puede intervenir en la patogenia de algunas lesiones malignas como el cáncer de pulmón, los mesotelioma. Entonces, en ese sentido se desarrolla clínicamente la enfermedad pulmonar ocupacional. También esto va a depender del tiempo de exposición a la enfermedad. Es así como vamos a tener síntomas agudos, subagudos y crónicos, también patologías agudas, subagudas y crónicas. Y el médico encargado de estos pacientes pues va a tener que hacer una historia de exposición ocupacional en la cual vamos a ver el tiempo de exposición, gracias, el tiempo de exposición, también la exposición a determinados agentes. Entre las patologías que vamos a ver en esta situación son la silicosis y la asbestosis, y también se han ido viendo nuevos agentes que van a ir causando enfermedad pulmonar ocupacional. La mayoría de estas enfermedades se van a ir desarrollando con síntomas que son la disnea de esfuerzo y la tos seca no productiva. Y esto va a ser, estos síntomas son parecidos a las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, pero estos síntomas van a tener la característica que hay un aumento de síntomas al volver al trabajo y la remisión de los mismos síntomas fuera del trabajo. Y aparte de que va a haber personas con cuadros clínicos similares en el mismo lugar de trabajo. La historia de la ocupación, la historia de la exposición ocupacional, vamos a tener este cuestionario que tiene 4 apartados, entre los cuales tenemos la ocupación, bueno, la ocupación que toma en cuenta la función que desempeña el trabajador en su lugar de trabajo, si siempre realiza la misma función, si ha tenido bueno, algunas otras diligencias en el lugar de trabajo. Eh, Esto es muy importante, el tiempo en el cual se ha ido desempeñando en el lugar de trabajo. También, qué otro tipo de tareas ha hecho en el pasado para ver el grado de exposición. En el tipo y la extensión de la exposición vamos a tener que el trabajador tiene que describir su lugar de trabajo, si es ventilado, si, bueno, si el aire es visible, si hay partículas en el aire, si la visibilidad en el aire está limitada, ese tipo de cosas. También si está expuesto en su trabajo a vapores, polvos o también humos en su trabajo. También si su empleador, si las personas que supervisan su trabajo le hacen usar equipo de protección personal, equipo de trabajo. Y bueno, si es que lo hacen, pues si él usa de manera apropiada este tipo de equipos. También si conoce la cantidad y el tipo de químicos con los cuales trabaja, si tiene, bueno, si tiene las separatas de material de seguridad de su trabajo. Bueno, en la parte temporal de la exposición de los síntomas al ambiente de trabajo, tenemos si hay algunos procesos, bueno, unos procesos, unos cambios en el trabajo para que antes, bueno, antes de que los síntomas hayan empezado. Eh, bueno, también desde cuándo en su trabajo sus síntomas han empezado. Ya.
Eh, también si hay otras personas en el trabajo que han desarrollado cuadros similares, un cambio en el trabajo que ha desencadenado los síntomas, que también ha llegado a empeorar o mejorar, este tipo de preguntas. También las exposiciones relevantes que sean ya fuera del trabajo, por ejemplo, si realiza algunas actividades en la casa, que lo expongan a polvos orgánicos o anorgánicos. Si tiene también mascotas o aves en el ambiente donde vive, también si siempre ha vivido en el área donde se ha desarrollado la patología y si ha viajado recientemente también. Diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, doctor. Bueno, en el manejo, estas enfermedades pulmonares ocupacionales tenemos dos opciones. Bien es remover el agente del lugar de trabajo, ya sea el polvo orgánico o inorgánico, o bien también remover al trabajador enfermo del sitio con el agente. Entonces, esas dos opciones se nos da. ¿Qué factores de riesgo ¿Cuál hay es para, qué ocupaciones son de riesgo para estas personas? Por ejemplo, la minería? Lo medio es casi exclusivo, ¿no? La minería, Pero sí. yo creo que ya debe haber otras también. Las maquiladoras, las fábricas de auto, las fábricas de bote, dependiendo del... La construcción también, ¿no? Sí, la construcción, las personas que trabajan también con pintura pulverizada, que expuestos a este tipo de polvos orgánicos e inorgánicos. Entonces, en ese tipo de personas hay que ver este tipo de manejo. Hay que tomar en cuenta también la latencia, ¿no? Que suele ser prolongada, sí. por eso no es muy... No se necesita un tiempo determinado de exposición para después empezar a tener manifestaciones clínicas. Es una enfermedad que que empieza con disneas insidiosas, entonces siempre se va por ese lado. También tenemos que ver si hay identificar mediante la vigilancia en el lugar de trabajo, porque tiene que haber una persona que esté encargada, una unidad de trabajo que se encargue de riesgos ocupacionales, riesgos laborales en el trabajo. Entonces tiene que la identificación de más individuos afectados en el lugar de trabajo. Y esto se va a lograr, con la identificación del primer caso, que lo van a determinar en ese lugar como caso centinela. También hay la persona destinada a elaborar las separatas de seguridad, a elaborar las condiciones de trabajo, tiene que identificar los agentes y los riesgos laborales. Y bueno, en la prevención la prevención se da con la mitigación de la exposición, ya sea con medidas de filtrado, diferentes medidas que pueden tener los lugares ocupacionales. Entonces, la supervisión para este tipo de patologías, para que no se produzcan, va más dentro del ámbito laboral. Entonces, primero, siempre en personas que empiezan a tener síntomas, siempre hay que hacer screenings pulmonares y también cuestionarios sobre sintomatología, signología de enfermedad pulmonar ocupacional. La identificación del caso centinela, que nos va a llevar a desenmascarar más casos similares en el lugar de trabajo. Y bueno, una de las limitaciones, y es lo que menciona mucho lo que menciona el MKSAP, que hay una falla en la función de reportar de los médicos, o sea, de reportar este tipo de eventos. Como si fuera algo epidemiológico, ¿no? Sí, entonces esa es una de las principales fallas. Ahora, en el manejo como tal, la compensación y el grado de la remisión de síntomas, el grado de la mejora del estado del paciente, llega a ser variable, porque va a depender de cada paciente, de la historia de la exposición ocupacional que haya tenido el paciente, y esto debe ser, manejado por los expertos en la patología para una mejor evolución. Entrando ya a las específicas, tenemos a la asbestosis. El asbesto es un mineral que tiene la característica que cuando se rompe se convierte en fibras. Entonces, estas fibras han sido muy útiles a lo largo de la historia. El asbesto es un elemento que ha sido usado mucho, mucho, mucho a través del tiempo. El asbesto como tal consiste en fibras de magnesio hidratado
que es muy usado por su alta fuerza tensil, son ácidos resistentes y también son resistentes al calor. Se encuentra más que todo en forma de crisolita, que es la forma más frecuente de asbesto. Eh, También tenemos otras formas de este asbesto, que son las formas anfíboles, como la amosita, la crocidolita y la antofilita, que están presentes en otro tipo de compuestos. Bueno, en cuanto a la asbestosis, es una enfermedad. ¿Por qué antes se utilizaba tanto el asbesto? Porque por la misma capacidad que tiene de estas fibras de alta fuerza tensil, ácidos resistentes, y se usaban mucho tanto en vasijas, cerámicas, ahora Más ya se usa. importante que eso, porque una vasija la puedes sacar de plástico, ¿no? Sí, sí. Bueno, se ha usado más en la fabricación de barcos, autos, también se ha Los usado frenos mucho se utilizaban, ¿no? sí, los frenos e incluso La los materiales de construcción se usaba construcción, mucho. sí, el cemento, el yeso, Porque tenían residuos de es asbesto. aislante térmico también, ¿no? Sí, Excelente aislante sí, es térmico. una En la excelente pintura a cosa. veces también se puede Sí. usar, ¿ya? Actualmente, Esa capacidad de tensión también le sí. hace. Pero, pues, ¿con qué se ha asociado? A ver, tú respondes eso. Tiene que saber cualquier médico. Es ahorita ya un problema legal todavía, inclusive, ¿no? En todo el mundo. Porque hay pacientes que han tenido exposición a asbesto y siguen teniendo la complicación más seria de eso. ¿Cuál es? No, lo que haces es una promoción, tal vez sea incluso más frecuente, pero es manejable todavía, ¿no? No es tan grave como la otra. Vamos a ver. El cáncer de pulmón y los mesoteliomas. El mesotelioma, sobre todo, ¿no? El cáncer de pulmón también tiene algo que ver, pero sobre todo el mesotelioma, que es un cáncer que tiene un pronóstico sombrío, ¿no? Es uno de los cánceres más difíciles de manejar. Prácticamente en un estadio avanzado es completamente terminal. Bueno, entonces la asbestosis es una fibrosis intersticial, bueno, es una enfermedad pulmonar secundaria a exposiciones ocupacionales que nos va a producir fibrosis intersticial difusa secundaria, lentamente progresiva, ¿ya? Secundaria a la inhalación de asbesto. El asbesto como tal, como ya se mencionó, está vetado, está prohibido en Ahora, muchas... no, en Bolivia también, ojalá que sí. Este asbesto normalmente mayormente ahora en la actualidad se usa en la elaboración de autos, de botes, todavía hay de barcos, perdón, en la construcción y también en la minería. Hay muchos minerales que tienen contaminación de asbesto o bien pueden haber vetas en las cuales hay ricas cantidades de Eso asbesto. desconozco que en Bolivia haya todavía eso, ¿no? O si alguna vez hubo. La Creo verdad, que hay estaño, hay obviamente polvo orgánico de sílice, pero sí, no la sé si sílice haya. es muy común en Bolivia. La patogenia de la asbestosis se da por el cuerpo asbestósico, se me fue el nombre, el cuerpo de asbesto. Bueno, el asbesto como tal es un polvo inorgánico que puede puede llegar a acumularse desde las vías aéreas superiores, los bronquiolos respiratorios, las bifurcaciones de los bronquiolos respiratorios y los alveolos pulmonares. Entonces, el asbesto se va acumulando en los neumocitos tipo 2, que son los macrófagos de las vías respiratorias, y ahí es donde se forma un acúmulo de células inflamatorias, un granuloma. Y bueno, este granuloma, dentro de él, o sea, el centro de acá, el centro de este granuloma es un acumulado de asbesto. Y la periferia de este granuloma va a ser un acumulado de compuestos, polvos inorgánicos también, como la sílice, podemos encontrar talco, podemos encontrar berilio, que también son polvos inorgánicos que pueden llegar al pulmón. Y bueno, un exudado inflamatorio y por último un depósito de hierro que va a llegar a darnos esta coloración manifiesta, como vemos aquí, el cuerpo de asbesto. Ahora, esta asbestosis, estos cuerpos de asbesto, dentro de patología, cuando tenemos más de 3 cuerpos de asbesto dentro de una muestra de pulmón, entonces estamos hablando de un caso pulmonar.
también se encuentran dentro del mesotelio. Y bueno, lo que se aprecia mayormente en esta, por ejemplo, podemos ver en esta lámina patológica una placa de pulmón, hematoxilina eosina, en la cual podemos ver el epitelio. ¿Qué? Ay, el epitelio pulmonar. Y aquí podemos ver un acúmulo, primero una fibrosis, un acúmulo de tejido conectivo denso de fibras colágenas que no es celular, que es acelular. Entonces esta fibrosis va progresando alrededor del intersticio del pulmón. Bueno, ¿cuáles son las Pero algo importante, a diferencia, por ejemplo, de la silicosis, ¿cuál es de la asbestosis? De la asbestosis, que va yendo, bueno, patológicamente va yendo a los niveles más bajos del pulmón. Siempre se va a depositar a los niveles basales del pulmón. En cambio de la silicosis, a los más superiores, altos, ¿no? sí. Otra de las... ¿cuál afecta más pleura? Ahorita ya hemos comentado, ¿no? Es la asbestosis. ¿No? ¿Por qué? Porque es capaz de, bueno, las placas pleurales, las placas asbestósicas. Que esas se pueden volver en un mesotelioma pleural, ¿no? Sí. Pero generalmente pueden tener, ¿no? Asbestosis, derrames, a veces benignos, sí, por la misma asbestosis nada más. Placas, lo que dices, ¿no? Placas. Sí. Sí, doctor. En eso interviene mucho, en que en este cuerpo, en este granuloma de asbesto, se liberan muchas especies reactivas de oxígeno y también los metales que están dentro del cuerpo asbestósico van produciendo oxidación, entonces hay una alteración a ese nivel y por eso es que se van produciendo las lesiones neoplásicas. ¿Cuál es la clínica de la asbestosis? La clínica es una disnea de esfuerzo que es insidiosa y pueden encontrarse tos, productiva o no productiva, y también sibilancias. Como habíamos dicho, la asbestosis se va a depositar en los niveles basales de los pulmones. Y uno de los signos radiológicos de la asbestosis son bueno, ¿cómo se dice esto? Ya, como rebordes pleurales que se extienden de manera oblicua. Entonces podemos ver estos rebordes que se extienden de manera oblicua en todos los lugares. La afectación de la pleura puede llegar desde esta acentuación de los rebordes pleurales hasta la calcificación de las pleuras como tal. También no una fibrosis del pulmón. A la espirometría, la asbestosis nos da patrones restrictivos, entonces nuestra capacidad pulmonar total, nuestro volumen de reserva inspiratoria, la complianza pulmonar van a estar disminuidos. Pero con una relación normal, ¿no? Una relación. La obstructiva tiene relación disminuida, ¿no? Sí. FEV1, FPC, sí, es la gran diferencia. Sí, con una relación FEV1 y FPC normal. También a la tomografía vamos a tener el parénquima pulmonar basal con imágenes en panal de abeja, sí, en panal de abeja, y también los engrosamientos de la pleura de manera oblicua, que se van a hallar en esta tomografía. Podemos ver engrosamientos de la pleura que a la radiología hemos visto de esta manera. Entre los lóbulos, ¿no? Sí, entre los lóbulos. Esa es la característica de la asbestosis. Entonces, en esas tomografías, sí, los derrames pleurales también son. Bueno, ahora el manejo y bueno, también el diagnóstico de la patología asbestósica. Primero que nada, el examinador, el médico, tiene que también con estas pruebas diagnósticas como la espirometría, como la radiografía y también la tomografía la tomografía de alta resolución, con estas pruebas obtiene una evidencia de cambio estructural, como bueno, lo va a ir demostrando los siguientes, por ejemplo, los métodos de imagen, la histología cuando hay una biopsia pulmonar, también podemos hacer lavados broncoalveolares, la evidencia de causalidad posible
lo obtenemos con la historia ocupacional, los marcadores de exposición, la recuperación de los cuerpos de amianto, sí son los cuerpos de amianto. Ese es otro En el nombre, ¿no? tejido, Amianto sí, o asbesto. amianto, sí. En el tejido pulmonar tenemos la excepción de diagnósticos alternativos, por ejemplo, de neumonías intersticiales, también pueden orientarnos, ¿no? En el diagnóstico diferencial, que haya una evidencia de deterioro funcional, una alteración de... La doctora Jacqueline no puede ingresar, ¿no? Sí, le he No admitido. acepta. No es que se acepte. No, ya le he admitido todo. Ya. Sí, bueno. También es los signos y síntomas que vayan a ser las crepitaciones, el cambio en la fusión ventilatoria, los patrones distintivos, la disminución de los volúmenes pulmonares, también la capacidad de difusión reducida. ¿Por qué? Porque hay un acúmulo de fibras colágenas en la matriz extracelular del intersticio pulmonar. También la inflamación, y esta inflamación también... Aunque todas ellas son muy inespecíficas, ¿no? Por ejemplo, el DLCO, cualquier cosa restrictiva, lo que hemos visto, TIPS, ¿no? Lo Se puede dar. puede, sí. En realidad La esto, inflamación, pues, lo mismo. sí, en realidad estos son Para descartar otras marcadores, cosas, sí, ¿no? evidencias de deterioro funcional secundarios a la historia ocupacional y también teniendo evidencias de cambios estructurales que nos orienten hacia una asbestosis. También tenemos, bueno, la inflamación, el lavado broncoalveolar, donde también se van a encontrar los cuerpos de amianto, y un cuerpo de amianto que salga de nuestro lavado broncoalveolar, pues es un criterio también diagnóstico de una exposición ocupacional. Y bueno, la prueba de ejercicio también, que son marcadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo después de un diagnóstico de asbestosis en el paciente? Primero que nada, tiene que haber una notificación a nuestro paciente, tenemos que informarles de la condición de la enfermedad que tiene, también informar a la autoridad respectiva en cuanto a la ley, hablando del tema laboral, y bueno, informar al paciente las opciones que tenga de comprensión. En la evaluación del deterioro, pues analizar el deterioro funcional mediante las pruebas que habíamos mencionado, el deterioro de, bueno, de la tarifa, ¿no? De las indemnizaciones, el tema legal que tenga que existir en este sentido. Eh, También tenemos la prevención terciaria. Si el paciente era una persona que practicaba el tabaquismo, pues tiene que dejar de fumar, porque eso, aparte de incrementar el riesgo de cáncer de pulmón, también acelera el cuadro clínico. Entonces es importante. También la retirada, ¿no? De la exposición excesiva adicional. Eso quiere decir que el paciente tiene que salir del ambiente que tenga el polvo, el polvo el polvo inorgánico que le esté haciendo, ¿no? Bueno, la vacunación contra la neumonía, contra la influenza, porque las patologías que vayan a afectar los pulmones van a llegar a descompensar a nuestro paciente con asbestosis. Y el manejo de las enfermedades respiratorias y, bueno, las otras enfermedades también que vayan a tener repercusión respiratoria. El monitoreo va a ir más que todo para el paciente que ya se ha dado de alta, tenga ya una evolución ambulatoria, y entre esas está las pruebas de función pulmonar, la espirometría, de 3 a 5, cada 3 a 5 años. También el monitoreo activo para el cáncer de colon, y bueno, la ¿De observación, colon? sí, de colon. ¿Puede asociarse? O sea, obviamente en cualquier paciente por 50 ya se tiene que hacer screening, ¿no? Sí. Es uno de los pocos cánceres que hay screening bien validado, el de colon, ¿no? En todo caso, como son pacientes que han tenido una larga historia de exposición, también tiene que haber un monitoreo determinado. Y bueno, la observación a las sospechas que tengamos, a los cánceres gastrointestinales. Y bueno, el estudio de un plan de manejo específico para la enfermedad sintomática que tenga al momento el paciente. Ahora, vamos a hablar de otra enfermedad pulmonar ocupacional. La doctora
Yo todavía no sé, puedo conectar. ¿Por qué? En emergencia, no debe señal ahí. Bueno, es la silicosis. La silicosis o el polvo de sílice, bueno, está provocada por la acumulación dentro del pulmón del polvo de sílice. El polvo de sílice está compuesto por el dióxido de silicio. El dióxido de silicio se caracteriza porque forma redes tridimensionales en estado cristalizado. ¿Ya? Es el polvo de cuarzo, es un agente disecante y se puede encontrar en gran cantidad dentro de los estratos que están debajo de nuestro suelo y también en la arena. Entonces, viendo este tipo de patología, la silicosis es una enfermedad pulmonar ocupacional caracterizada por fibrosis intersticial difusa secundaria lentamente progresiva a inhalación de polvo de sílice. Entonces, esa es la silicosis. ¿Por qué tipo de actividades en la actualidad se presenta la silicosis? Se caracteriza, bueno, más que todo en la parte de Turquía y países de esas regiones, por el prelavado de los pantalones jeans, con el uso de la arena, también por el desarrollo de actividades O sea, ¿cómo lavan los jeans con arena? Sí, creo que sí, eso es lo que decía bueno, he visto una página de jeans así, con prelavado. El prelavado había sido con arena, es lo que es. ¿Y para qué hacen eso? Porque, sí, Para que aparente así. viejito, ya. Más que todo es para fijar, creo, la tinta, porque La gente que trabaja con eso tiene sí, riesgo, porque tienes maneja. riesgos. Sí, más que todo para fijar el tinte al textil. También tenemos las refinerías de gas natural, tanto de petróleo, igual tienen alta cantidad. Las personas que trabajan en la construcción también tienen exposición determinada a la silicosis y sobre todo los mineros que trabajan en minas que tengan en sus paredes alta cantidad de cuarzo. Eso es, bueno, la alta cantidad de cuarzo, estos mineros suelen tener manifestaciones no muy, o sea, después de una exposición no muy larga de unos 3 años, suelen tener silicosis. La silicosis, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es la Ahí sí, característica principal? lo que decías hace rato, ¿no? Los que manejan arcilla, Sí, arcillas. así, ¿no? También pueden llegar a tener la patología. La silicosis, el dióxido de silicio, es un polvo que es, bueno, al llegar a nuestro pulmón es citotóxico para los macrófagos alveolares. Es así que se van formando granulomas, hay estrés oxidativo, se va acumulando más polvo de sílice en nuestros pulmones y llega, bueno, patológicamente a esta imagen. ¿Cuál es la clínica de la silicosis? Se caracteriza igual por la disnea, que es insidiosa, una disnea de esfuerzo que va apareciendo cada vez a menos esfuerzo. Tos, que según, bueno, esta silicosis, la silicosis como tal nos predispone a padecer de tuberculosis 3 veces más que una persona que está normal. Esta tos, si es con expectoración, puede aparecer con expectoración, hematoicos, entonces nos puede predisponer. Y bueno, también la característica que no es tan frecuente de las sibilancias. Y eso es lo más típico, ¿no? En nuestro medio, la asociación Silicotuberculosis, sí. altísima, ¿no? Por el grado que hay de TB. ¿Y eso por qué más o menos es averiguado? ¿Por qué hay? Ya que hay una afección a los macrófagos alveolares, en este sentido hay una ocupación externa, hay un cuerpo extraño y hay un granuloma alrededor del polvo de sílice. Entonces, la capacidad de respuesta de estos macrófagos que tienen acúmulos ya de sílice dentro de su citoplasma es mala y hay una disfunción en el sistema de la producción de especies reactivas de oxígeno y es por eso que no se puede, o sea, si bien la micobacteria es resistente a las especies, tiene resistencia a las especies reactivas de oxígeno, pues hay una disfunción y estas especies reactivas de oxígeno terminan liberándose dentro del citoplasma del macrófago y todo no hay está... una buena función macrofágica. ¿No? Recuerden que el macrófago es las células más importantes para el control de tuberculosis. ¿Y cómo el macrófago cómo actúa?
¿En qué sentido, doctor? ¿Qué mediadores lo activan? Exacto. Puede ser la No, sí, exacto. Una parte es qué mediadores la activan, pero también cómo actúa, pues elimina las mismas células, ¿no? Patógenos intracelulares, y ahí los tiene que eliminar, aunque la TB tiene la capacidad de sobrevivir ahí, ¿no? Sí. Ya, entonces, lo que afecta sobre todo a la inmunidad. ¿Quién lo activa al macrófago? Los linfocitos T. T por la vía CD4. CD4, pero TH, TH1. 1, exacto, ¿no? Eso ya no solo TH1. Entonces, todo lo que afecta a la inmunidad celular predispone a tuberculosis y también a infecciones otras, virus, por ejemplo, CMV, a hongos también ocasionalmente. ¿Ya? El interferón gamma también está en esa línea. Eso, ¿no? Pero en esencia la inmunidad celular, ¿y qué afecta a la inmunidad celular sobre todo? VIH. VIH sobre todo, por eso es importante saber qué tipo de inmunodeficiencia tienen, ¿no? Ya, por ejemplo, los pacientes con VIH tienen inmunodeficiencia celular sobre todo. Humoral también, pero no tanto como celular. Otras que afectan la capacidad de respuesta a la inmunidad celular. Por ejemplo, las enfermedades consultivas como el cáncer. Sí, en una etapa muy avanzada, pero así más antes, tal vez. Medicamentos, tú que eres, vas a ser reumatólogo. Los antirreumáticos, los corticoides. Los corticoides en general, ¿no? Sí. ¿Ya? Los corticoides, los antirreumáticos, los fármacos. Sobre todo, pero los corticoides más que los fármacos. Los fármacos no es tanto, ¿eh? No es tanto. Sobre todo los fármacos no biológicos, ¿no? Ahorita vas a ver los biológicos. ¿Ya? Pero los corticoides son mucho más, ¿no? Afortunadamente ya cada vez se usa menos. Hay, por eso los fármacos son como, algunas enfermedades son como ahorradores de corticoides, precisamente por eso, ¿no? Por la inmunosupresión celular que produce. ¿Ya? Otra muy importante son los trasplantes de órganos sólidos de médula ósea. ¿Ya? Ahí tienen que hacer desde el inicio, antes del trasplante, ya les dan terapias. Antes de, por ejemplo, para lo que más tenemos aquí es trasplante de riñón, ¿no? Sí. Y cofenolato es de sostén, pero antes les dan hay dos terapias. Que en el medio creo que solo tienen una, en esto había dos. Es el basilicimab, que es un anticuerpo hormonal que afecta una citocina, unos marcadores, perdón, de células T. Y lo que usan aquí creo que siempre es la globulina antitimocito, ¿ya? Pues desde antes ya el paciente le deprimen su unidad celular. Y toda su vida, tacrolimus, tacrolimus o ciclosporina, corticoide a dosis creciente que se llega a 105 días. Y ahí sí, micofenolato, ¿no? Ese es el esquema como estándar. Triple inmunosupresión más lo que le dan antes, ¿no? Entonces eso, imagínate, un paciente con nuestro medio, la TB, lo primero que se va a cambiar, ¿no? Y lo otro, entonces, ¿cuál es un mediador para que se active el macrófago? Otro mediador, bueno, aparte del factor de necrosis tumoral y la interleucina 12 también participa. Ya, exacto, el TNF, ¿no? Entonces los medicamentos, los que más el anti-TNF es el infliximab. Hay varios, ¿no? Sí, el primero es el etanercept, el infliximab, el adalimumab, el golimumab, ¿no? Sí. Ya, ahora esos que están de moda, aunque aceptan otra vía, ¿no? El tocilizumab, la anakinra, sarilumab, ¿ya? Pero sobre todo los anti-TNF creo que son los que más se usan. No solamente en la artritis reumatoide, ¿no? Para espondiloartropatías seronegativas, para enfermedades inflamatorias intestinal, también son muy utilizados. En otros lados, aquí no tanto, ¿no? Porque son muy caros. Por ejemplo, para los dermatólogos, enfermedades mucho, aunque aún sin afectación articular, a veces usan como ya cuando no hay mucho que hacer con los tratamientos tópicos, ¿no? Para psoriasis también se usa en otros lados. Aquí, como digo, no hay por la parte económica, ¿no? Que es difícil de conseguir. Todos esos tienen una relación tan importante de la inmunidad celular, por el efecto que tienen contra el anti-TNF, son los factores más importantes para conseguir okay. Bueno, doctor, como les decía, los síntomas, la disnea nerviosa, la disnea de esfuerzo, y la tos y las sibilancias. Bueno, dentro de las características de la silicosis, tenemos 4 entidades patológicas o 4 formas clínicas de desarrollarse
como habíamos dicho antes, los mineros que están expuestos a minas de cuarzo extensamente, una alta exposición Ajá. de 1 a 3 años nos puede dar la silicosis aguda. Entonces, esta exposición está dada por un periodo de tiempo. Puede ser De alto nivel y de ocasiones, bajo tiempo, ¿no? sí, Generalmente. de alto nivel y de bajo tiempo. Esto. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos tomográficos? Porque la tomografía de alta resolución siempre está en estas patologías. Es la imagen en pavimento. Vamos a verla Parece enseguida. que se ha ido de, bueno, tiene que irse, ¿no? De alta. Ese tiene, si ven su tomo, por Hay ejemplo, la cama pavimento 11 loco. tiene pavimento loco, ¿no? Desde el inicio del fecho, ¿no? Puede ser, hemos revisado y puede ser TB o puede ser pneumocitis, como no han hecho microbiología, no sabíamos qué era. Pero parece que era TB por el efecto, tenía que la sintomatología en otro lado, ¿no? Riñones también está afectados. Pero no era, o sea, si ves la tomo, no es biliar, no es micronodular, es pavimento loco. ¿Pavimento loco a qué se refiere? Doctor, las ¿Tienes las imágenes. imágenes? Sí, tengo las imágenes. Más Ya, adelante las ok. podemos mencionar. Y algo interesante es eso, ¿no? Que Sí. dijiste lo último. En la clínica es una enfermedad no disnea progresiva, bueno, rápidamente progresiva, acompañada de tos, ya puede ser productiva o no productiva. Y bueno, una de las pruebas que nos puede orientar al diagnóstico de esta imagen es el lavado broncoalveolar. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Broncoalveolar va a salir con residuos de sílice. Así dice. Sí. Ahí dice, mira, tiene en el VALS generalmente se encuentra un exudado lechoso, ¿no? Grueso, Ah, viscoso, ¿ya? bueno. ¿Y eso a qué relación está? ¿Alguna enfermedad que se recuerde? El diagnóstico diferencial de esta. Que igual puede ser pavimento loco si lo hace lavado, pero obviamente no tiene la exposición algo relacionado con sí, autoinmunitario, es un efecto, es una enfermedad inmunológica de los pulmones. Que algunos la clasifican por déficit. ¿Alguien recuerda? Fácil hacer el diagnóstico porque precisamente en los lavados sale una proteinosis La alveolar, proteína es alveolar, sí. diagnóstico diferencial Sí. tipo. Ay, ¿Ya? ¿Qué otras formas? bueno, hay también la silicosis crónica simple. Esta silicosis se caracteriza por una exposición de baja a moderada y de una cronicidad de 10 a 20 años, una alta, media cronicidad, alta cronicidad. En Es la más esta, común. en este modo clínico, en esta forma clínica, hay una predominancia de afección, pero de las zonas apicales de los pulmones. Y bueno, pueden ser desde 1 hasta 9 milímetros. Sigue. A ver, es que tal vez ahora. Si no, que venga, dime. Creo que sí, ya está la doctora Jacqueline. Ya, Perdón, doctora. Ya. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, esa es la característica que hay nódulos de 1 a 9 milímetros. Y bueno, estos se van a presentar más que todo en el área iliar y nos dan la imagen en cascarón de huevo. Esa es una de las imágenes características de esta en los forma. ganglios, ¿no? Sí, en los ganglios, pero y se caracterizan por estar más cerca del ilio. Los ganglios son periliares, ¿no? Periliares. Bueno, eso. A menudo puede ser sintomática y raramente puede progresar a una fibrosis pulmonar masiva, que es una forma Fibrosis muy, progresiva masiva, sí, ¿no? es una forma Es la forma más fibrótica grave, la acelerada, PMS. sí, la forma más acelerada de la silicosis. Como tal, la Por si acaso, todas silicosis, las cosas se ven en el tórax, ¿no? Alguna vez hemos visto así. Apréndansela bien, porque luego tienen que aplicarla también. sí. Es práctica, ¿no? Bueno, la Es muy común. silicosis crónica complicada, que es otra forma clínica. La silicosis crónica complicada se caracteriza por una exposición de 10 a 20 años, puede llegar a los 30 años. ¿Por qué se caracteriza ella? Por una exposición baja a moderada.
Entonces, se presenta, bueno, hay un progreso es una progresión de la silicosis simple, es una progresión de la historia de la silicosis simple. Entonces, ¿cuáles los signos radiológicos? Son la fibrosis coalescente de más de 1 centímetro de diámetro, y bueno, se encuentra más que todo en la periferia bueno, en la periferia de los cilios, y pueden contener, ¿no? Algunos, puede haber un broncograma aéreo y también calcio a ese nivel. Entonces, ¿cuál es la característica? Es una enfermedad que se caracteriza por ser síntomas que van a disminuir la capacidad de desempeño del paciente. Son enfermedades debilitantes, ¿ya? Entonces, disminuyen la capacidad de participación de nuestro paciente dentro de las actividades laborales correspondientes, actividades de autocuidado dependiente. También es marcada la evolución de la disnea, es progresiva. Y bueno, y también el daño funcional que llega a tener esta silicosis crónica complicada. Y bueno, la silicosis acelerada, que tiene una latencia de 3 a 10 años, es una latencia media. Y bueno, es una silicosis es una enfermedad que está con un proceso clínico acelerado. Se caracteriza porque tiene, igual que la de tipo agudo, una alta exposición. Y bueno, tiene las características similares a una enfermedad crónica, pero en menos tiempo. Por eso es la característica. Entonces, igual, las características clínicas van a ir desde la disnea marcada, puede haber enfermedad debilitante, pero igual se caracteriza por tener estos síntomas en menos tiempo. Ahora, aquí podemos ver la imagen en pavimento loco, los depósitos nodulares. Hay depósitos nodulares dentro de nuestro parénquima pulmonar y bueno, están calcificados, que están bueno, más densos que los lugares que no tienen depósitos. Entonces, este tipo de depósitos van remarcándose alrededor de los bordes pulmonares. Y es por eso que tenemos la imagen en pavimento loco. ¿Por qué? Porque los bordes pulmonares son más oscuros que el parénquima afectado, que está lleno de calcificaciones nodulares. Y esto da un aspecto de pavimento loco. Sí, básicamente, como ves ahí en la descripción, dice, ¿no? Dos cosas son importantes para densidad de centímetro esmerilado, sí, pero con engrosamiento de tabiques intraduciliares. Sí, ese es el pavimento loco, ¿no? Estos engrosamientos, que son hipodensos, son más negritos que el resto, ¿no? Y bueno, pero, eso, si fuera solamente esmerilado, vidroesmerilado, pues es otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, también hay la característica de que como esta enfermedad tiene afectación paraliar temprana, se puede presentar a lo que llamamos en la radiografía como el corazón velludo, que son prolongaciones que van yendo desde el corazón. Entonces, el corazón velludo o el corazón velloso. Y bueno, esta es otra imagen de silicosis. Esa parece lo más simple, ¿no? Nódulos nada más. Sí. Psicosis simple. No hay tanta afectación. Predominio apical, ¿no? Sí. Ya. Eso, doctor. Ahora, la silicosis simple como tal, podemos ver esta imagen, es una tomografía en la cual vemos los rebordes que habíamos mencionado, que son más hipodensos, están más engrosados los tabiques, y bueno, el patrón en vídeo desluzado, y la silueta cardíaca como tal tiene algunas prolongaciones a lo que, bueno, en la radiografía se le conoce como corazón velludo. Ya, bueno, aquí en la silicosis de tipo, en la clase 2, que es la silicosis crónica simple, se puede ver agrandamiento de los ganglios, que en su periferia hay depósitos de calcio, y bueno, se ve más hipodenso al centro de estas lesiones, y por eso se llaman lesiones en cáscara de huevo. Y bueno, en las tomografías igual podemos ver
este tipo de afecciones en cáscara de huevo. Y unas anemogalias muy grandes, ¿no? Es súper grande. ¿Es nuestro diferencial con qué? Hemos visto antes. Con... Que si le haces biopsia igual encuentras granulomas, no calcíficos. sarcoidosis. Sarcoidosis, ¿no? Muy igual, obviamente ahí no hay la exposición ocupacional. Sí. Y bueno, este es un paciente que tiene igual los ganglios aquí, y también hay una marcada fibrosis pulmonar y depósitos en la radiografía de tórax. La silicosis complicada, tenemos las lesiones, bueno, a la radiografía primero tenemos una afectación parailiar que se separa del ilio y nos da la imagen típica de las alas de ángel, ¿no? Como las alas de ángel. ¿Por qué? Porque el corazón tiene dos prolongaciones. ¿Sí? Es la fibrosis progresiva. Sí, masiva, ¿no? la fibrosis progresiva. Y bueno, los nódulos que van a ir de 1 a 9 milímetros dentro de la tomografía. Es como si los nodulitos chiquitos que hay en la simple comenzaran a expandirse más y se coalescieran, ¿no? Es así. Sí, doctor. Esa es la silicosis crónica complicada, en la que, bueno, y bueno, estas son imágenes igual en las que podemos ver ya la silicosis crónica complicada con fibrosis pulmonar masiva. Y bueno, esta es una imagen en la cual podemos ver tanto fibrosis pulmonar masiva como también cavernas tuberculosas. Esta es una radiografía que coincide con un cuadro de silicotuberculosis. ¿Es una silicote? Silicotuberculosis, esta de acá. Ahí es un poquito complicado, sobre todo por sobre todo por la radiografía simple, porque si fuera una TV más, ¿qué otros datos encontrar? Muchas veces la TV igual A ver, las de cavidades. otro tipo ya puede haber consolidaciones, ¿no? Puede haber pneumonias tuberculosas. Puede haber luego cavitaciones, y obviamente ahí siempre es importante la microbiología, ¿no? Sí, un cultivo de esputo. Algo pulmonar de base va a tener siempre síntomas, ¿no? Sí. Para confirmar es importante la microbiología, sí, la baciloscopía del GeneXpert, los cultivos. Bueno, pasando ya de este tema de la silicosis, vamos a pasar a las enfermedades. ¿La silicosis cuál es el manejo? Eso ya se habló, ¿no? En general. Sí, en general. No hay nada. Y es muy similar a lo que explicaba el de las testosterona. Es lo mismo, ¿no? O sea, evitar fumar porque les da más riesgo de cáncer igual, ¿no? Las vacunas, como cualquier neumópata crónico, ¿no? Para influenza y para neumococo, ya el screening de cáncer también. Y, o sea, evitar nuevamente, ¿no? El ambiente ocupacional, ¿no? Pero después no hay algo, ¿no? Acetilcisteína, cuidado que no hay con los tres. No hay nada de evidencia de eso, ¿no? Antioxidantes, nada, ¿no? Ahí ya eso es evitar que siga habiendo daño por más exposición. Nada, no hay más. Sí. En otro lado, si tiene un compromiso muy serio, ¿qué se puede hacer? Un lavado. No, si es algo irreversible. Trasplante pulmonar, ¿no? Aquí no, apenas renal hacemos. Ya, ok. Bueno, vamos a pasar a la parte de enfermedades pleurales. La pleura, como conocemos, es un mesotelio, tiene dos capas, una pleura visceral, una pleura parietal. El espacio que hay entre la pleura es un espacio virtual, que mantiene por presiones negativas y va cambiando dentro del ciclo respiratorio. El desarme pleural es la organización convirtiendo ese espacio virtual en un espacio real, traspasando más de 15 mililitros de líquido pleural, que es lo normal, y bueno, a eso se le considera como desame pleural. El desame pleural comprende 1.5 millones de personas al año en Estados Unidos, la mayoría son de etiología benigna, sin embargo, un 16% tienen etiología maligna. Como habíamos dicho, el pleural es virtual, pero bueno, en el desame pleural este espacio se vuelve real. El derrame pleural afecta el índice, tanto el índice de ingreso de los capilares, la permeabilidad de estos capilares pleurales, y así también como de los linfáticos para la reabsorción del mismo líquido pleural.
Las Que hay aumento de producción del líquido por un proceso inflamatorio de otra etiología o también inhibición, bueno, falta de reabsorción por una lesión. por ejemplo, el típico ejemplo de eso es el cáncer, ¿no? Cáncer. Linfomas O también los puede también. Y todos los demás son por inflamación, la AGB, las neumonías, los paraneumónicos, la TEP igual, de la artritis, del lupus, todos son por inflamación. Ahora, las causas más comunes para el derrame pleural tenemos la neumonía y también la malignidad. Eso es para Estados Unidos, ¿no? Para nuestro medio creo que ahí es entre primer y segundo lugar. Se ve las causas, la neumonía también nos da, y bueno, la insuficiencia cardíaca también debería estar. Sí, la insuficiencia cardíaca tal vez sea igual a una causa muy importante, neumonía, y yo creo que entre neumonía y malignidad está TB. Sí. Bueno, dentro del examen pleural como tal, técnica, que se va a caracterizar porque por porque hay dolor torácico, no es característico, dolor en puntada de costado. También hay es una causa también de la policerositis del lupus es importante. Sí. La artritis reumatoide. Sí, la artritis y el Sjögren. Bueno, en la inspección, el examen físico, tenemos disminución del murmullo vesicular, hay matidez a la percusión y hay disminución de las vibraciones vocales en estos pacientes. Entonces, estas manifestaciones se presentan cuando el desame es mayor a 300 mililitros dentro de nuestro espacio pleural. Mientras no haya, vamos a tener manifestaciones específicas que no nos van a contar tanto a eso. Obviamente, si este desame se acompaña, digamos, de una etiología infecciosa, va a haber estertores, va a haber un síndrome de condensación. Si hay una insuficiencia cardíaca, va a haber también estertores diferentes. También va a haber, si es que hay una patología neoplásica, puede haber pérdida de peso, puede haber diferentes síntomas. Entonces, para ir disminuyendo las probabilidades, tenemos los rayos X. En los rayos X, lo primero que hay es el velamiento de los ángulos costofrénicos. Esto es frecuente por las etiologías que hemos mencionado, pero si hay una etiología que es neoplásica, una etiología que no sea infecciosa de insuficiencia cardíaca, vamos a tener derrames pleurales que van a ser loculados en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque también la malignidad nos conduce a desarrollo de tabiques pleurales y también algunas infecciones como el empiema o el estafilo. Cualquier empiema puede causar, o sea, ahorita si hablamos de la parte infecciosa, pues es como una espectro, ¿no? Sí, es un espectro. Va desde la neumonía paraneumónica, el derrame paraneumónico no complicado, y el último caso es el empiema, ¿no? Que puede ser, no siempre puede estar, o sea, una etiología importante, pero hay varias, ¿no? Sobre todo son pero gram positivos o anaerobios, no tan gram negativos. Que cualquiera de esos causa un desarme pleural. Puede causar un empiema con tabiques, complicación, todo, ¿no? Sí. Sí, doctor. También estas lesiones se identifican en la posteroanterior de tórax cuando la lesión es de 200 mililitros como mínimo. Y en la lateral cuando la lesión es de por lo menos 50 mililitros de mínimo, perdón, 80 mililitros de mínimo. Entre los signos principales tenemos la curva de Damoso y bueno, las floculaciones que pueden también presentarse en la TV,
las patologías malignas y las infecciosas también. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que nos pueden nos pueden orientar a una etiología probable? Primero que está la insuficiencia cardíaca, la distensión de las venas, la ingurgitación yugular, el galope S3 y también los estertores pulmonares. También tenemos en la falla cardíaca, en el síndrome nefrótico o la cistosis, que son trastornos que van a provocar edema bilateral periférico. En la tromboembolia pulmonar tenemos edema, eritema, bueno, el uraco palpable, no, ¿cómo se llama? Eso, no, eso es el venas palpables, ¿no? Venas palpables, sí. Como una signo de una cuerda en las venas. Ya. También tenemos la embolia pulmonar, que va a mostrarnos ruidos cardíacos pulmonares acentuados y sobre. En las linfadenopatías podemos pensar en malignidad, pero aquí en nuestro medio también podemos pensar en TB, porque es más endémica. ¿No? Y bueno, si es que se acompaña de ascitis, podría ser una acidosis o también un síndrome nefrótico, también podría provocar este tipo de alteraciones. Pero bueno, a ver, algo importante ahí, ahora de los trasulados, la insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. Sí. Pero una causa no sabes cuando hay un síndrome de hematosis muy rápido de la unidad grave, pero generalmente cuando hay muchas puede causar un derrame adicional, que en qué lado Derecho. Derecho. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo sería el caso? No. ¿Cómo se llama? Que todo sea derecho, que sea además a partir de que el líquido de la citis pasa hacia el lado derecho. Y por eso se ve más del lado derecho, por una causa anatómica. Ahí se llama hidrotórax hepático. No, hidrotórax hepático. Vean esa parte, es relativamente común. Los pacientes con asitis presentan al lado derecho, y se hacen punciones al intrasudado. Y la causa es que el diafragma, el lado derecho, tiene una fenestración más importante, los pilares del diafragma, por eso, mecánicamente, por el cambio de presiones, pasa de la cavidad abdominal hacia la pleura. ¿Ya? De manera igual que las diuréticos o una toracocentesis evacuatoria, no hay que poner tubo, ¿no? Está como indicado, ¿eh? ¿Ya? Un cuadro interesante. Y es trasudado. ¿Ya? Bueno, continuando con tenemos imágenes aquí, no están en muy buena definición, pero tenemos, ¿no? El velamiento de los ángulos cosmofrénicos. En este caso está en el lado derecho y ahí podemos ver la curva de Emerson. Igual también podemos ver aquí un desame masivo, desames con algo que parece una tabicación, es lo que yo vi, ¿no? Y también, ¿no? Aumento de la... Esos sí son desames locales, ¿no? Desames loculares, aumento de la... Eso, doctor. Ahora, a la ecografía. La ecografía es un método que se está usando para volúmenes que sean pocos. Cuando son pequeños volúmenes, se puede llegar a usar la ecografía. O sea, es más sensible que la placa. Sí, es más sensible. O sea, derrames que son muy chiquitos, los puedes identificar con la ecografía y no con la placa, ¿no? Otra ventaja que tiene es que no se necesita que el paciente esté parado, ¿no? Como en la placa sí o sí para ver un derrame. Con la ecografía puedes verla. Echado, pacientes que están tan críticos, ¿no? Puedes ver el derrame. Y obviamente lo más importante quizás es que te permite hacer una toracocentesis guiada, ¿no? Sí, guiada por ecografía. Eso es bien importante, ¿no? Es algo que en el medio está muy lento, sobre todo para servicios. Hay mucho en terapia, pero medicina interna casi no está entrando a de la clínica, ¿no? De la clínica guiada por imagen. Exacto. El intervencionismo de la imagen. No es el intervencionismo, pero es como tu
la siguiente generación después del estetoscopio, tener ecógrafo ya para hacer en la cama del paciente, lo que en Estados Unidos llaman, en otros lados llaman POCUS, ¿no? Point of Care Ultrasound. ¿Ya? Bueno, eso. Porque no solamente se permite ver así un derramito, y es un experimento relativamente simple, no es como para ser experto, pero te ayuda a ver, por ejemplo, si está congestionado el pulmón, si hay tabicaciones, se puede identificar calculaciones. Para poner catéteres, un montón de utilidad tiene, que sería buenísimo tener, ¿no? Pero bueno, medicina interna, por ejemplo, está lento, ¿no? En otras especialidades un poco ya entrado. Bueno, en la tomografía, doctor, en la que nos podemos guiar, ¿no? Por entradas que sean ya más, bueno, hipertensos y que tengan... Eso es un entierro, ¿no? Que tiene una... A diferencia, eso es una lente biconvexa, ¿no? Típico de un entierro. Cambio, los derrames libres, ¿cómo qué forma tiene? En forma de... ¿Cómo se llama? No sé, realmente. Como en semiluna, ¿no? Sí, semiluna o una en cambio, este otro, biconvexa. Y ahí se ve con el contraste, ves la... Incluso a veces sin el contraste ves en la periferia un engrosamiento, pues, la capa del entiema, ¿no? Tejido inflamatorio. Bueno, teniendo ya la clínica e identificando el lugar donde vayamos a tener el desame pleural, podríamos hacer una toracocentesis para el análisis del líquido pleural, de la composición, del aspecto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para una toracocentesis? Primero, un desame pleural de causa desconocida, con más de 1 mililitro de líquido, desame de menos de 1 mililitro, es de difícil extracción y de poca significación clínica. Y bueno, tiene que ser en lo posible, lo que decía usted, doctor, ecoguiada. Dentro del análisis del líquido pleural, vamos a hablar de diferenciar de exudado y trasudado. Entonces, el trasudado primero es un desbalance de la presión hidrostática y oncótica. Esto quiere decir un balance entre las fuerzas de Frank-Starling que nos va produciendo un aumento de la presión hidrostática y la salida del líquido extracelular hacia el espacio pleural. Entonces tenemos como principales etiologías la cistosis, la insuficiencia cardíaca, y esto, bueno, se ignora la clasificación exudativa si el gradiente entre el albúmina y suero, el líquido pleural, es mayor a 3.1. También el exudado, que es resultado de la alteración de permeabilidad de vasos sanguíneos y bueno, como tal, también una disfunción de la reabsorción de los vasos linfáticos. Puede ser inflamatoria, como bueno, las enfermedades que producen, ¿no? La infección también puede dar un exudado y también la malignidad puede dar exudados. Ahora, para diferenciar entre trasudados y exudados tenemos los criterios de Light, entre los cuales, bueno, antes... Que nosotros aquí hemos traído un criterio de Light, vamos a hacer, ¿no? Y ya nos quedamos ahí, o sea, si ese es negativo, ¿qué sensibilidad? A ver, ahí creo que habla, ¿no? Sí. Bueno, en realidad los criterios de Light se caracterizan porque ven las cocientes entre las proteínas, tanto del líquido pleural como las proteínas séricas. Si este cociente es mayor a 0.5, o sea, cualquiera de estas tres reglas, si es positiva, estamos hablando de un exudado. Entonces, si esta relación es mayor al 0.5, estamos hablando de un exudado. Si la relación del LDH del líquido pleural con la relación sérica, estamos hablando igual de un exudado. Y también del líquido pleural del LDH mayor al 66% del límite superior normal para el suero, pues igual estamos hablando de un exudado. Pero estos criterios de Light se han ido actualizando y se han ido incorporando dos criterios de Light más, entre los cuales se va a medir el colesterol del líquido pleural. Cuando el colesterol del líquido pleural es mayor de 55 miligramos de decilitro, también tenemos que pensar. Observa que el que hacemos nosotros, el único que es en nuestro laboratorio, tiene nada más un rendimiento importante, pero algunos siempre se te va a escapar, ¿no? Porque tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad del 90. Entonces, 10% de las veces no vas a poder con solo ese criterio. Puede ser que tenga especificidad del 90, significa que el 10% de los casos
vas a tener como positivo el criterio de Drive, pero no va a ser eso, ¿no? Puede ser una insuficiencia cardíaca que le hayan dado diuréticos, alguna otra cosa, ¿no? Entonces ahí te puede confundir, pues sería bueno tener por lo menos el otro más, ¿no? Aunque bueno, se necesitaría el LDH-Z, que nosotros tampoco hacemos, esto es relativamente fácil, barato, también en el líquido pleural, ¿no? Sí. También el... Otro sería tener el colesterol, ¿no? Que es muy bueno. Tal vez con proteínas y colesterol estaríamos ya. Súper. Y bueno, también el cociente. La especificidad muy alta, ¿no? Del colesterol mayor a 55. Sí, el colesterol tiene una especificidad muy alta. Eso es lo que se ha visto. Y bueno, también otro de los criterios que se han incorporado es el cociente entre el colesterol entre en el líquido pleural y el del suero. Entonces, cuando es mayor a 0.3, tenemos igual una toxicidad. Ahora, dentro de estos criterios y el análisis de todo esto, también tenemos que tener en cuenta que, aparte de decidir si es un exudado o un transudado, las características físicas del líquido pleural deben analizarse. Por ejemplo, la característica no puede ser sanguinolento, puede ser lechoso, puede ser amarillo. Ámbar. Yellow green. Amarillo verdoso. Sí, verde oscuro. Puede ser también oscuro, puede ser café o negro. Y bueno, también puede llegar a ser purulento en caso, obviamente, de enyemas, infecciones. Entonces, el líquido sanguinolento se asocia más con la malignidad, embolismo pulmonar, trauma torácico, neumonía y también las asbestosis iniciales pueden llegar a tener la afección, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de características. La parte de la característica lechosa se da más que todo por un kilotórax, también por derrames de colesterol. Entonces podemos pensar en nuestro medio una causa bien importante es iatrogénica también, ¿no? Sí, la iatrogénica. Como se le gusta poner catéteres sin ecografía. Sí. Sí, es cierto. Bueno, la parte amarillo-verdosa puede estar provocada por derrames pleurales secundarios a patologías reumatológicas. Ahí estamos el lupus, la artritis Sjögren, la vasculitis también. Lo que tendríamos que desarrollar son factores reumatoides en suero y también, ¿no?, la glucosa dentro del líquido pleural, que vamos a ir analizando más adelante. El kilotórax, que nos da un verde oscuro. Y igual también evaluar las bilirrubinas y los exámenes hepáticos. La característica oscura o café nos da por un hemotórax que ha estado mucho tiempo, infecciones micóticas y también la malignidad. Entonces, para ello tenemos que ver también el hematócrito, la citología del líquido pleural y los cultivos fúngicos que nos pueden dar. Y bueno, si es purulento, pues tenemos un empiema que puede ser de diferentes etiologías, ¿no? Ahora, del análisis del líquido pleural, aparte de las características físicas, también está el análisis bioquímico. Entonces, si el pH de nuestro líquido pleural es menor a 7.2, es una indicación de toracotomía, de evacuarse líquido pleural. Mediante tubo, ¿no? Sí, mediante tubo. ¿Por qué motivo? Porque puedes tener un líquido así que tú lo ves, no parece pus, pero le haces una gasometría, que bueno, allá hacen una gasometría, pero aquí no nos dejan. ¿Al líquido pleural? Sí, lo poníamos como sangre y ahí le medíamos el pH. Wow. Pues teníamos la maquinita ahí a nuestra mano, pero aquí no me dan sangre, no te la hacen. Pero bueno, igual los pH que hacen aquí no creo que sean muy confiables. Bueno, también te dan, ¿no?, el pH de este líquido. Como bueno, son cuantitativos, yo creo que siempre. Pero entonces, ¿por qué si es menos de 7.2? Pero es importante que estés sospechando un cuadro infeccioso. Si es un derrame paranoico, tienes menos de 7, aunque no aparezca purulento, tienes que manejar con toracotomía, porque es un derrame pleural complicado. paranoico, complicado. O sea, ahí hay datos de que es una infección incipiente y hay bacterias, o sea, que no. A veces el cultivo puede ser negativo porque hay muy poca cantidad, porque no lo tomas bien con frascos de un cultivo directamente así.
atención grave obviamente también bastante negativa porque no hay mucha cantidad de bacterias, pero ya hay bacterias, ¿no? Por eso el pH está relativamente. En realidad es producto de la actividad metabólica de las bacterias. Exacto. Igual que la glucosa, ¿no? Sí, la glucosa, que igual, si es menos de 60, podemos pensar primero que algo está consumiendo esa glucosa, puede ser infeccioso o maligno, o también hay células inmunes que están ahí sí, la reumatología están dando mucho eso, ¿no? La amilasa, que si es mayor a 1, podemos ver si es como una pancreatitis o también de procedencia salival por una ruptura esofágica. Si hay triglicéridos más de 110 miligramos de chilito, podemos pensar en un kilotórax. Y si está entre 150 y 110, hay que verificar los kilomicrones. Uno de los análisis que se realiza es el ADA, bueno, que es una enzima que está presente en los linfocitos. Es lo que siempre les pregunto, ¿no? O sea, lamentablemente, una de las formas más difíciles, una de las cosas más difíciles es diagnosticar TB pleural, ¿no? ¿Por qué? Porque es el líquido que es lo más fácil que puede hacer sacarle. Pues todos los estudios microbiológicos tienen una sensibilidad bajísima, ¿no? Sí, en realidad la baciloscopía de eso tiene menos del 5% de sensibilidad, o sea, nunca la vas a encontrar positiva, ¿no? Los cultivos para BK, 10 al 20%, ¿no? Nunca te va a salir positivo un cultivo que ese paciente va a tener TB, ¿no? O sea, así fácil de hacer contratos. Entonces, en teoría, ¿cuál es la mejor prueba para hacerle? El ADA. La adenosina aminasa que está presente en los linfocitos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es en nuestro medio relativamente caro, más de 150 bolivianos, un laboratorio nomás cercano, y no está bien validado. La verdad es que si hacemos una estudia que no creo que tenga tanta sensibilidad como indica la literatura, ¿no? Pero sí nos ha ayudado, ¿no? Lo hemos hecho algunas veces y sí nos ha dado para... A mí por lo menos tengo unas 5 TVs peritoneales y una de sistema nervioso central que hemos podido. Y ahora no veo mucho. Nos ha ayudado a hacer diagnóstico que con el tratamiento han salido sus pacientes, por lo menos han mejorado, ¿no? Ya, o sea, es algo que sí se puede. Y como les digo, ni siquiera el Ginex, cuando le haces un Ginex líquido ocular, la sensibilidad es mayor al 40%, menor al 40%. Ya, o sea, no es una sensibilidad alta, ni PCR menos. Entonces, generalmente tiene que ser con líquidos, ¿no? Líquido pleural, los más pequeños, pero también puede ser peritoneal, líquido cefalorraquídeo y pericárdico también. Ya, los 4 son los. En sangre, he visto a veces que los urólogos en sangre no tiene ningún valor, ¿no? O PCR en sangre, igual no sé que sea una TB diseminada en un paciente con VIH y tal vez puede ser la PCR en sangre positiva, pero si no, no se copien de los traumatólogos y los urólogos. No creo que entiendan mucho de TB, ¿ya? Por eso piden eso. Pero bueno, el líquido sí tiene, como ves ahí, por eso está reportada la literatura una sensibilidad muy buena, ¿no? Ok. Bueno, también tenemos el recuento celular y si encontramos una linfocitos podemos pasar en orina, por si acaso no vale ADA tampoco, ¿no? Los urólogos a veces piden también ADA. En orina. PCR sí, ¿no? Tiene buena sensibilidad, pero se puede. Para TBs renal más. Sí. ¿Ya? Y pues lo otro, mucho mejor, aparte de eso, si digamos el ADA y sospechas, sale negativo el ADA y sospechas TB, ¿qué tienen que hacer? Biopsia, ¿no? Aunque bueno, la que hacemos aquí en el tórax es a ciegas, no siempre es útil, ¿no? Lamentablemente. Toracoscopía sería. Exacto, eso es lo ideal, ¿no? Sí. Para hacer incluso diagnóstico diferencial de un órgano que no tenga biología. También tenemos que hacer la tinción Gram para ver el sedimento de nuestro líquido pleural, para ver si hay agentes, cultivos, aunque tienen igual, al igual que en la parte tuberculosa, tienen poca sensibilidad, menos 60%. Hay estudios que demuestran, bueno, la literatura dice que pueden aumentar la sensibilidad si es que la inoculación de este cultivo se hace al lado apenas se la saca. Eso es importante, eso nadie hace el caso aquí, ¿no? El doctor Lyme quería implementar eso, pero hubo problemas, porque también el problema es el dinero, ¿no? O sea, para cultivos de cualquier líquido, igual que ahorita estamos hablando de los líquidos que con hadas son positivos, pero con los otros cultivos hay muy poca posibilidad. Igual las infecciones pleurales, realmente, a no ser que son en tiempo, ¿no? Ahí sí no hay. O una peritonitis, digamos, que se ha perforado, ¿no? Primaria que llaman, no, perdón, secundaria, ¿no? Que se haya perforado y esté lleno de esos fecales. Entonces, el cultivo ahí se sale positivo.
Pero, por ejemplo, en estos casos, un derrame paraneumónico, ¿no? Una infección, una meningitis que no esté todavía muy avanzada, o en los cirróticos, ¿cuál es la complicación principal? Infección bacteriana espontánea. Son enfermedades con muy... Entonces, si tú tomas una muestra y la mandas a cultivo haciendo jeringuita, nunca nunca va a salir positivo. Es una carga bacteriana muy leve. Aparte, tardas 2 horas en ir al laboratorio. Esas pocas bacterias que se mueren en este tiempo, ya, ese cultivo nunca va a salir. ¿Cuál es eso que se recomienda ahora? Agarrar un frasco de un cultivo y al momento que estás tomando, como tomando Nemo, o los dos, esa sería otra opción, ¿no? Pero en el laboratorio es complicado de manejar, ¿no? Las doctoras. Si no manda sangre, se pone pero eso se tendría que hacer, o sea, hacer una paracentesis y meterla a los dos o a uno por lo menos, y mandar, ¿ya? Hacer una toracocentesis y mandar igual. ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de bacterias y si la metes inmediatamente a un medio de cultivo, hay mucha más posibilidad de eso. Eso es lo que menciono. También, bueno, el análisis citológico igual tiene un 60% de sensibilidad para malignidad, mesoteliomas, linfomas y, bueno, el carcinoma de células escamosas. Y, bueno, si es el negativo en este tipo de... Ahí es importante, en la citología, que es bien importante, que nadie hace mucho caso, a veces te mandan jeringuita de 5, ¿no? La citología. Ahí la sensibilidad baja un montón, ¿no? ¿Por qué crees que el urólogo nos ha dicho que hagamos de nuestro paciente orina de 24 horas, ¿no? Yo les decía, no es porque sí o sí tenga que ser como la proteinuria 24 horas, la cosa es que sea una buena cantidad para que centrifugue el laboratorio y encuentre la mayor cantidad de células y tenga más posibilidades de encontrar células neoplásicas, que no siempre hay abundantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual los líquidos, que sospechan mucho cáncer, y de que mientras más mandes, mucho mejor, ¿no? Puedes mandar 300, 400 ml cuando haces una descompresiva, mientras más mandes al laboratorio. Obviamente hay que ver también si el laboratorio tiene un centrifugador. Sí, porque en teoría eso es lo que dicen, ¿no? Que mientras más mandes mejor, porque tienen que centrifugar. Aquí siempre te ponen trabas, ¿no? Tal vez si mandas mucho se enojan. No, les manda tanto. ¿Quién sabe? No caso que es lo que dice la literatura, ¿no? Sí. También, si es que se tiene la sospecha, así marcada de que se trata de una patología maligna, lo que se indica es la toracoscopía. Entonces, con esa toracoscopía podemos hacer una biopsia, ya viendo lugares donde hayan lesiones o vegetaciones del epitelio. Y bueno, con esta biopsia podemos obtener una sensibilidad del 90% para diagnosticar la, la patología maligna que estamos viendo, ¿no? Y bueno, eso. Este es un cuadro en el cual vemos las patologías más comunes donde vamos a encontrar traslados y también las más comunes donde vamos a encontrar exudados. Entre las cuales, como siempre, la acidosis y la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la hipoliguminemia, están también en este sentido. Sí, aquí no hacemos mucho diálisis. El urinotórax por el síndrome de Meigs, que es un síndrome asociado al fibroma ovárico, que se caracteriza por así derrame pleural. Bueno, son tumores benignos, ¿no? Pero que da una... las menos comunes, el embolismo pulmonar, la tuberculosis, las enfermedades autoinmunes. Ya, los exámenes benignos secundarios a la asbestosis, los exámenes que están post bypass coronarios, las pancreatitis, los postinfarto de miocardio, las drogas, y bueno, esas son las causas. Y bueno, estas son ya las células pleurales que podemos encontrar. El recuento de eritrocitos es de 5.000 a 10.000. Y bueno, las condiciones clínicas, si está aumentado, es un hemotórax. ¿Cuándo dices que es un hemotórax? Cuando tiene más del 50% del... Pero igual no sé si no tiene hematocrito en pleura, ¿no? En líquido pleural. Eso es importante. ¿Cuándo han visto ustedes un derrame con más de 50.000? Casi nunca, ¿no? Edema supuestamente.
sea así, pero bueno, generalmente son menos de 5.000 que tenemos, ¿no? Tenemos TBs o malignos, algo. Bueno, las células nucleadas. Algo interesante, por ejemplo, que la pancreatitis o el lupus tienen, ¿no? Probabilidad de hacer inflamación muy importante. Sí, Más y provocar que hayan células nucleadas. Sí. También tenemos las células nucleadas. Bueno, si son más de 50.000, tenemos desmanes paraneumónicos y también el empiema que nos puede dar. Si son más de 10.000, pues tenemos desmanes simples paraneumónicos, pancreatitis aguda y lupus, también la pleuritis del lupus, ¿no? Y si es menor de 5.000, entonces hay signo de exudados crónicos que pueden relacionarse con la pleuritis tuberculosa y enfermedades malignas. Los linfocitos, cuando están más del 80%, pues podríamos pensar en TB, linfoma, malignidad, la artritis reumatoide, sarcoidosis. También, bueno, esto no sé qué significa, doctor. eso es por bypass coronario, ¿no? Ya. Coronary artery bypass. Si hay eosinofilia más de 10%, quiere decir que hay sangre o aire en el espacio pleural. También se puede presentar en los exámenes paraneumónicos, en los exámenes inducidos por fármacos, la granulometrina, el Wegener, no, el Churg-Strauss, perdón. El Churg-Strauss, los exámenes de la asbestosis, la malignidad, el infarto, bueno, la infartación pulmonar y las enfermedades parasitarias que cumplen con el ciclo de luz. Ajá. Bueno, el manejo del desarme paraneumónico puede ser no complicado, o sea, cuando el líquido pleural del desame es estéril. Y cuando es complicado, pues cuando hay bacterias, hay gérmenes dentro. Es no complicado, más bien, con antibiótico nada más, ¿no? Con antibióticos, y cuando es complicado, pues debe ser sometido a toracocentesis. Y el drenaje, obviamente, Eso hay algunos criterios, ¿no? Ya hablaste de... A ver, ¿cuáles son criterios para poner tubos si tienes un derrame? Menos de 7 primero, que sea pus, pH, franca, ¿no? sí. Si sale pus macroscópica, tienes que poner sí o sí. Menos de 7.2 de pH. Sale como un líquido normal, entonces... El pH y la glucosa. La glucosa, ¿no? Sí, menos de 60. Hay otros también, que el cultivo te salga positivo, como digo, aquí es caro, ¿no? Otros que el gramo te salga bacterias. Si encuentras bacterias, pues igual tienes que poner. Claro. ¿Ya? Aunque bueno, eso que hay que tener cuidado que no sea contaminación, ¿no? Que a veces puede suceder, ¿no? Sí. ¿Ya? Otros dicen que el LDH mayor a 1000 también sería un criterio, pero eso no lo he encontrado aquí. Hay alguna literatura que refiere eso, pero alguna guía moderna no la repite. Generalmente nos pH 7.2, glucosa menor a 60, ¿no? Sí. Y bueno, si es que estamos en frente de un empiema, pues se va a requerir uroquinasa más mucolita por el tubo de toracostomía. ¿Por qué? Porque para diluir tanto las tabicaciones como también las secreciones que haya en ese. Las recomendaciones de la toracotomía tiene que ser lo más pequeño posible. Aunque en nuestro medio siempre les ponen un tubo. Súper tubo. El problema es que los cirujanos también. No, claro, los clínicos, ¿saben? Bueno, los neumólogos tienen que... Sí. Vengan ustedes a poner eso. Bueno, los desarmes que vayan siendo refractarios pueden optar por opciones más definitivas. Puede ser la si tienes un derrame loculado, lo que nos has mostrado, generalmente son los problemas. O sea, un derrame con... Por eso se recomienda poner tubo. O sea, tienes un derrame complicado con y lo tratas solo con antibióticos, porque ¿qué va a pasar? En unos meses va a volver con un derrame. No solamente en pie, sino loculado. ¿Y ahí sirve ponerle un tubo? No, ya no, porque ya es refractario. Ya no. Podríamos, la mayoría de los que llegan al tórax, jodidos, son porque ha pasado eso. Los han manejado con antibióticos nomás y no han estudiado el derrame. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo se maneja? Poder pleurectomía puede ser, o también en algunos casos en donde se pueda drenar todo, podemos hacer la pleurodesis, que es con agentes. Es importante también cómo manejas un derrame complicado
ahí está para eso te sirve saber la etiología, ¿no? Sí, etiología. Con eso generalmente son gram positivos, Sí. con neumonía, ¿Los genes? Una ceftriaxona, por ejemplo, con esto basta, ¿no? Mientras que los nosocomiales ya de estafilococos, Ahí a aureus, veces hay algunos riesgos de un MRSA, pues manco se puede dejar, pero generalmente son de la comunidad, sí. ¿no? Es muy raro que sean nosocomiales. Y bueno, el y 20%. también en piernas, sobre todo anaerobios, ¿no? Por ejemplo, un esquema ideal sería amoxicilina sulbactam, pero aquí no se usa mucho, ¿no? Aquí les gusta mucho a los neumólogos, Clinda, ¿no? Clinda es un antibiótico bacteriostático, no me gusta a mí. Uno, y tiene mucha asociación a Clostridium difficile, entonces, para mí es un antibiótico que mientras menos se use, mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, recomendaría una Cetria metro, si no hubiera posibilidad, Pasolina metro o amoxicilina. Genta no tiene buena penetración a lugares con absceso o focus, no sería una muy buena opción. También, si es que el desame está asociado a la malignidad, pues primero que nada, el diagnóstico de un desame, por el desame de una enfermedad maligna, ya supone de por sí un pronóstico malo, porque ya la enfermedad está avanzada y ha tenido tiempo de manifestarse. El tratamiento, más que todo, es sintomático. Entonces, el pronóstico de sí. Acabemos más bien. Ya, doctor. 3 diapositivas. Tres diapositivas nomás. ¿Cuál es el neumotórax? Sí, neumotórax. Bueno, la pleuroresis es lo más importante con los agentes esclerosante, en el cual se anula el espacio pleural y podemos ya olvidarnos de la situación. Y bueno, si es que no hay pleurectomía o shunt pleural, que son igual buenas opciones para la... Bueno, el neumotórax, que se define como la presencia de aire en espacio pleural, puede ser espontáneo o también puede ser adquirido o secundario. Entonces, los factores de riesgo son para el espontáneo, el fumar, la historia familiar, que hay desmanes pleurales espontáneos, ¿cómo se llama esto? La intervención torácica. ¿Por qué alto sí, estatura alta, sí. Exacto, puede formarse bulas, ¿no? Pero ¿por qué se forman bulas? ¿Qué tiene que ver que sea uno alto? Puede haber, no. Porque el primario es, o sea, que se forman bulas, puede ser por el tabaquismo, pero sobre todo, o sea, cuando es joven no se fuma, es por una enfermedad, por enfermedades del colágeno, exacto. ¿Ya? Marfan, ¿no? Exacto, el Marfan puede ser, el Dangos, da muchas otras, enfisema, por ejemplo, enfisema, dentro de la fisiopatología de enfisemas, formación de bulas y eso puede espontáneamente, sí. ¿ya? Y por la misma alteración del colágeno, pues hay crecimiento, ¿no? Hay mayor fenotipo marfanoide. Marfanoide, sí. Y el R2 es súper flexible. Exacto. Pueden doblar en cajas, ya en cajas. Y bueno, las secundarias, las más frecuentes, el EPOC, la enfermedad artificial difusa, la tuberculosis, la fibrosis quística, malignidad, bueno, son factores de riesgo. A la clínica... El secundario, ¿no? Sí, secundario. En nuestro medio, ¿qué más? Porque igual, ¿qué es lo que más vemos? TB, ¿no? TB, sí. Casi siempre nuestros neumotores espontáneos secundarios son por TB. Aunque en VIH que igual hay que descartar siempre. Existe una oportunidad, o sea, por eso se llama neumocisis, ¿no? Porque a veces da quistes de aire, ¿no? Bulas, ¿no? Y eso puede reventar. Aunque la verdad aquí, los pocos que hemos tenido, casi siempre han sido TB. Bueno, la disnea, el dolor torácico, pleurítico, la hipotensión y la desviación traqueal son signos de sintomatología del neumotórax. A la inspección hay disminución del murmullo vesicular o ausencia, hiperresonancia a la percusión, ausencia de vibraciones vocales. Y bueno, se va a presentar en pacientes con distrés cardiorrespiratorio. Eso es importante. La
Los rayos X, ¿por qué se caracterizan? Por desprendimiento del borde pulmonar de la pared torácica. Hablamos de un neumotórax extenso cuando el desprendimiento es más de 2 centímetros. Y bueno, la TAC se usa en pacientes con, bueno, con riesgo de pequeños neumotórax, ¿no? Entonces, como pacientes con EPOC, enfisемatosos, con bulas. Entonces, en ese tipo de pacientes podemos usar el TAC. Entonces, aquí tenemos una radiografía donde podemos ver, en esta parte, donde está un neumotórax ya masivo. Y aquí ya no se ve ni la trama vascular, no se ve nada. Es radiolúcido y solamente se ve También la colocación de catéteres, igual que de motores. y aquí podemos ver en esta radiografía la separación del borde pulmonar de la pared torácica. Y bueno, en las dos van a haber marcadas desviaciones, ¿no?, traqueales. Ahora, el manejo del neumotórax como tal. Un neumotórax a tensión siempre tiene que ser sometido a punción con aguja. Y luego de eso podemos hacer una toracotomía para hacer una presión negativa. La prevención es recomendada después del segundo evento en el neumotórax espontáneo y del primero en el neumotórax secundario. Hay prevención en fumadores de 0.2, de 12 a 0.1. La intervención, una de las intervenciones es la pleurodesis con agentes esclerosantes. Esta yo pienso que es importante, los vuelos tienen que evitarse hasta que se solucione todo el problema y también el buceo, la natación, ¿no? sí, los cambios de presión bruscos tienen que evitarse igual. Si es que las medidas que se han tomado no han sido definitivas porque puede volver a presentarse. No hay más. Ah, no, ya. Sí, doctor. Bueno, creo que eso es todo. Ya, ok. Noel, ¿no? Ay, sí, vale. Arteaga, igual que tú. Pensé que iba a dar Raúl. Arteaga. Entonces, está bien. Así, algún mensaje así. Traten de imitar más o menos su clase, ¿no? No solamente darle mucho a lo de libro, complementar con imágenes, otros textos, ¿no? Para que sea más completa la clase. Ya, pero lo básico está en el libro, es lo bueno, ¿no? Tenemos una base para estudiar sobre todo de ahí. ¿Ya? Ok, entonces, el jueves, ¿no? Sí, bueno, nadie tiene preguntas, ¿verdad? Ya es tarde, ¿no? Hasta